a la desaparición de Luz y Fuerza, vamos a encontrarnos que los hilos de fibra óptica ya instalados en la zona centro del país se licitaron. ¿Y quién ganó esas licitaciones? Pues quienes ahora nos ofrecen los servicios de telefonía, de televisión de paga, etcétera, ¿no? Pemex Refinación le tiene que comprar el petróleo a Pemex Exploración y Producción a precio de mercado. Eso no ocurre en ninguna empresa del mundo donde una misma empresa, Exxon no hace eso, ¿no? Iberdrola no hace eso, ¿no? Los permisos de autoconsumo, la cogeneración, siempre vinculados a la CFE, pero al mismo tiempo desplazando a la CFE. Si CFE no pudiera producir, pues se entiende que entren los privados. Ese sería un argumento. Pero no era el caso. CFE podía producir, ¿sí? Y se le fue desplazando intencionalmente. El sector privado no tiene la capacidad, entonces tiene que entrar el sector público y hacerlo, ¿no? Y lo hace, bueno, lo más conocido es para el caso de la electricidad, cuando las empresas privadas, antes de la nacionalización, no querían llevar el servicio a ciertos lugares porque no les convenía. Los estados donde hay mayor participación de privados, las tarifas son más altas, los costos más bajos para los privados, obviamente, se han ido eficientando las empresas, pero las tarifas más altas. En contraste, donde todavía hay una participación fuerte del sector público para la generación de electricidad, donde las tarifas han ido a la baja. La reforma eléctrica propuesta por Andrés Manuel López Obrador lleva a una discusión profunda respecto a los antecedentes históricos del sector eléctrico en México. Esta reforma lo que plantea es frenar la inercia de los anteriores gobiernos donde se implementaron privatizaciones, sobre todo para beneficiar al capital privado. Desde las reformas privatizadoras en 1902 con Salinas, pasando por los sexenios siguientes, sobre todo con las reformas en Calderón, y digámoslo de esta forma, consolidando con la reforma de Enrique Peña Nieto en 2013, se entrega prácticamente por completo el control del sector energético y de manera concreta el sector eléctrico a las grandes empresas transnacionales. La propuesta de López Obrador plantea ir recuperando un poco de lo que se ha despojado en el aspecto del aparato eléctrico nacional. Se propone que la CFE produzca o genere el 54%, mientras que los privados se queden con el 46% restante. A pesar de que esta reforma no plantea una expropiación ni una propiedad completa del Estado sobre este sector, sí confronta y pone a discusión a diversos sectores. Por ello, los sectores opositores, fundamentalmente los capitales privados y las empresas, han visto con recelo esta propuesta. Han levantado banderas de incluso llegando a motivar a la opinión pública de que va a haber una recesión, de que van a aumentar las tarifas, de que vamos a ir hacia el abismo con esta propuesta de reforma. Entonces, en esta discusión, pues vamos a intentar desmenuzar cuál es el papel de la reforma eléctrica, qué papel juega el sector eléctrico nacional y también dónde, entre todo este entramado, en dónde quedan los trabajadores, las posiciones críticas, qué es lo que está planteando desde el pueblo y bueno, si se puede llegar a profundizar este tipo de reforma planteada ya por López Obrador. Muy bien, pues bienvenidos a otro podcast más aquí en el espacio de Iskra. Yo soy Eduardo Peralta y bueno, vamos a platicar de este tema, algunos elementos muy centrales y muy concretos. Y bueno, tenemos en este momento a el profesor de la Facultad de Economía, Horacio Quetzalcóatl Yedra, que nos acompaña en este momento. Quetzal para los compas. Y bueno, sabemos que tiene muchas actividades, es muy solicitado, muy famoso. Bueno, qué bueno que se dio el tiempo para venir acá. Qué bueno que estés acá, Quetzal. Eduardo, muchas gracias y a todos quienes miran por acá todo este trabajo, gracias por la invitación. Creo que el asunto, lo central, es discutir y poner al centro todos estos problemas que vive el país, particularmente ahora el energético y específicamente el eléctrico. Entonces, gracias por la invitación y por ese trabajo tan valioso que están haciendo, porque no es cosa sencilla, requiere mucho tiempo, requiere planeación antes, durante y después. Entonces, gracias por esta invitación, Eduardo. Perfecto, bueno, pues vamos a entrar con este asunto. Bueno, lo importante también es dar el aspecto de la batalla de las ideas con argumentos, ¿no? Desde este espacio.
Se da la propuesta de reforma eléctrica, pero antes de entrar como al asunto y a la esencia de lo que se está proponiendo, ¿cuáles son algunos antecedentes previos? ¿Cómo llegamos a este punto? Porque se habla de que el sector eléctrico pues, es un sector estratégico que ha sido fundamental incluso en décadas anteriores para el propio desarrollo y crecimiento económico del país. ¿Cómo se ha dado esta discusión? ¿En qué momento se empieza a privatizar? ¿O cuál fue el eje central incluso de los procesos incluso de nacionalización después de privatización en periodos previos? ¿Qué nos puede decir de esto? Sí, mira, lo primero es entender la parte energética en su totalidad. Podemos identificar al menos 3 grandes puntos para llegar a lo que vamos, que es lo que tiene que ver con petróleo y gas, que van juntos, la parte eléctrica, que es central, y la minería, ¿no? Al menos esos 3 puntos, ¿no? Más adelante se va a aparecer lo renovable, las energías verdes y todos esos, pero concebirlos como un todo. Uh-huh. Y después tener identificado que sobre todo en el siglo XX, cuando el petróleo se va posicionando e inmediatamente el país a mitades del siglo XX entra en un proceso de intentos de industrialización, pues esa industria requiere energía para moverse, para funcionar. No es simplemente la infraestructura como tal de cada uno de los sectores, de cada una de las industrias, sino requiere un tendido amplio, ¿no? Que ya venía desde periodos anteriores, finales del siglo XIX, inicios del XX, pero hacia la mitad es cuando se va intensificando. Y estos recursos o esta parte de lo que tiene que ver, para este caso con la electricidad, todo el tiempo están en disputa. En algunos momentos más y en algunos momentos menos, pero siempre están en disputa. Para el caso del petróleo, en el 38 es un punto cumbre, ¿no? Pero que venía del 17 y venía de procesos anteriores. Para el caso del sector eléctrico, a partir de la nacionalización en la década de los 60, ¿no? Esos son puntos que te demuestran procesos anteriores. Ese es un puntito de todo el trayecto en el que ya, pero un punto importante, ¿no? Después se mantiene porque la política económica era gestionada por el Estado. Entonces, como de los 60 hasta finales de los 70, inicios de los 80, se mantiene así. Con la ruptura o con el límite que alcanza el modelo dirigido por el Estado y la entrada de lo que conocemos como el proceso neoliberal, donde se le da preferencia a los privados, pues ahí es otro punto de ruptura. Y es donde el sector privado quiere entrar a todos los sectores donde no tenía espacio. Uno de ellos pues es el energético en general y particularmente el eléctrico, ¿no? Que buscan espacios no solo no con esta idea de la competencia va a generar beneficios para el consumidor final, este credo que ya tenemos así, casi con el que nacemos, sino con la idea de obtener ganancias. Y de donde se obtienen ganancias más altas hay muchos sectores, pero uno de los principales pues, son estas rentistas, ¿no? Donde el recurso ya está o donde el mercado ya está, como es el caso de la electricidad, ¿no? Que es parte de las dificultades que tienen estos empresarios valientes que nos pintan que ellos corren el riesgo. Pero en el mercado eléctrico, por el tipo de bien que es otro debate entre bien y mercancía y todas estas cuestiones, ¿no? Pero pues por eso les es tan, o les llama tanto la atención, por los volúmenes que pueden obtener al tener garantizado el consumo del producto que están en este caso generando. Y durante el periodo neoliberal, que es de los 80 hasta el día de hoy, ¿no? Con sus matices, ¿no? Pero al menos hasta el 2018, un mismo proyecto, ¿no? En términos económicos, pero sobre todo en términos energéticos, el proyecto es exactamente el mismo. Estas grandes reformas, tú mencionaste la del 92, que es muy importante, y definitivamente la del 2013-2014 a partir de la reforma energética del Pacto por México. Pero en medio, en este periodo, están estas grandes reformas que son las constitucionales, digamos, pero hay un montón de modificaciones a leyes secundarias que como dicen comúnmente, en los detalles es donde está el diablo. Y por ahí llevaron un proceso de privatización muy importante, sobre todo alrededor de la CFE, ¿no? Que durante más de 100 años, ¿no? el país, ¿no? Y ya después, más reciente, la empresa se encargó de poner la infraestructura. Poner infraestructura es carísimo, ¿no? Y una cosa es ponerla, instalarla y que ya esté operando y después darle mantenimiento, tiene costos muy elevados. Entonces no es tan sencillo, ¿no? Porque ahorita llegaremos, pero me anticipo un poco, si estuvieran en una postura totalmente aperturista,
pues la postura sería: abran el sector, cada quien ponga su infraestructura y cada quien ofrezca electricidad a quien le quiera poner. Nadie va a venir a poner infraestructura porque no les conviene, los costos se les van. Entonces quieren una apertura, digamos, a modo, aprovechando esto que el Estado, ¿no?, mexicano ya puso ahí. Entonces, respondiendo este planteamiento que pone sobre la mesa Eduardo, es un recorrido largo, y lo que estamos viviendo hoy en día, como bien dijiste, es para tratar de detener esa inercia tan fuerte de 36, 40 años en torno al sector energético en su totalidad, pero en esta parte específicamente a la electricidad, ¿no? Porque bajo esa tendencia, dentro de 4 o 5 años, la participación de la Comisión Federal de Electricidad va a ser mínima, ¿no? Tal vez no desaparezca, pero va a tener 10%, 15% de participación. Y entonces el sector eléctrico mexicano, ¿no?, va a estar controlado, gestionado por particulares. Y aquí no es ponernos a conspirar, ya tenemos las experiencias de otros países para poder ver qué ocurre cuando los privados operan un sector estratégico, que creo que es el punto, ¿no? Entonces creo que hacer un recorrido de larga distancia es fundamental para entender esto y entender el sistema energético en su totalidad, y ya después lo aterrizas a lo que te interese: minería, petróleo o electricidad, pero es un solo sistema energético el que hay que entender de esa forma, ¿no? Ok, entonces lo que se plantea es que a partir de la entrada del neoliberalismo, particularmente, opera este mecanismo de privatización, no con el objetivo, como lo mencionas, de generar un bienestar para el conjunto de la población, o que disminuyan las tarifas, o que la electricidad le llegue para todos, sino con el objetivo de obtener ganancias, ¿no? Que es un primer elemento central que debemos de tener en cuenta, que tú lo pones sobre la mesa, porque el discurso era el otro, ¿no? El discurso era: se va a abrir, vamos a acabar con el monopolio del Estado, va a haber competencia y eso va a generar tarifas bajas y bueno, todos van a ser los ganadores, ¿no? El discurso se mantiene en ese aspecto. Bueno, acá vemos que no es así, sino que hay un proceso de privatización a partir sobre todo de los 80s, con la entrada del proyecto neoliberal y de las políticas neoliberales de apertura y privatización, y que, bueno, va siendo de manera un tanto gradual, un tanto, o sea, va avanzando, ¿no?, de diferente forma. ¿Cuáles tú consideras, de manera central, que son los cambios más importantes que tú mencionabas ahorita, ¿no? Las leyes secundarias son a veces más violentas que incluso el cambio a la Constitución. Se habla mucho de esta privatización que empezó a ocurrir en los 90s, 80s, 90s. Si bien no todavía la CFE seguía siendo paraestatal, existía Luz y Fuerza, pero se empezaron a generar como contratos, estos permisos, ¿no?, de autogeneración, de autoabastecimiento. ¿Cómo empiezan a operar esas formas? ¿O son las únicas formas o hay otras formas que empieza a avanzar ese proceso? Sí, voy a empezar un poquito como de atrás para adelante. En el 2013, 2014, cuando se ponen las llamadas reformas estructurales del Pacto por México, son un cuerpo de reformas que, teniendo una característica, están articuladas entre ellas. Tú no puedes bajar la producción de petróleo sin tomar en cuenta las finanzas públicas por los ingresos que representa. Y así cada una: la de competencia económica, por ejemplo, la financiera, la hacendaria, todas están conectadas, están articuladas, ¿no? La manera en la que se llevó a cabo, se llevó a cabo todo este proceso de privatización alrededor del sector, particularmente el eléctrico, tiene que ver con varias cosas. Mencionabas tú lo de la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, que ya tuvieron un episodio previo, ¿no? Aquí ustedes, muy interesante. Está enfocado, o normalmente lo que identificamos es la parte eléctrica, que es la más importante. Luz y Fuerza abastecía la zona centro del país, que es donde está el mayor número de consumidores, en volumen y en cantidad además, ¿no? No era cualquier cosa, ¿no? O una empresa paraestatal, etcétera, etcétera. Pero en esa época, por ahí del 2009, ¿no?, y que ahí se cruza con el proceso democrático, digamos, porque el gobierno surgido de un fraude electoral necesita una serie de elementos para validarse, ¿no? Y uno de ellos fue este. Entonces, los avances tecnológicos permiten que la fibra óptica, ¿sí?, que ya estaba montada la infraestructura por parte de la compañía de Luz y Fuerza en la zona centro del país, te permite lo que conocemos como el triple play. Pero vamos hacia allá y se va a permitir esto como que el cuádruple play, ¿no?, que también con la misma fibra óptica, la electricidad. Entonces, la compañía de Luz y Fuerza estaba en condiciones, ¿no?, en el mediano plazo, no en el 2009, sino en el mediano plazo, de ofrecer
telecomunicaciones, teléfono, televisión de paga, internet y luz. Entonces ahí hay que ver a los otros agentes, por eso les digo, están conectados. ¿Quiénes eran los empresarios que ofrecían telefonía, que era otro monopolio, ¿no? O los que ofrecían ahora internet, ¿no? Y la televisión de paga. Entonces era entrarle a todos los mercados, pero sin tocar a aquellos que pertenecían al sector privado, que son resultado de todo este proceso largo. Entonces no iban a poder competir con la compañía de Luz y Fuerza o con el Estado, digamos. No iban a poder competir porque el Estado iba a ofrecer, ya estaba montada la infraestructura. Y volvemos a lo mismo, se da la desaparición de Luz y Fuerza, obviamente lo central es la electricidad, definitivamente. Si nosotros revisamos los procesos posteriores inmediatos a la desaparición de Luz y Fuerza, vamos a encontrarnos que los hilos de fibra óptica ya instalados en la zona centro del país se licitaron. ¿Y quién ganó esas licitaciones? Pues quienes ahora nos ofrecen los servicios de telefonía, de televisión de paga, etcétera, ¿no? Hay un personaje importante, algo que comentábamos hace ratito, de cómo van y vienen los personajes, es Francisco Gil Díaz, que era secretario de Hacienda, termina su periodo y se va a dirigir o a participar muy importante en Movistar, que todavía tenía presencia aquí en México, que es una de las empresas que gana esta licitación de las fibras. Entonces, aquella gran reforma de telecomunicaciones del Pacto por México tiene que ver con un proceso largo de proceso de privatización del área eléctrica, energética, pero particularmente eléctrica para el caso del país, y que está relacionado con la infraestructura. Entonces, tratando de responder un poco tu pregunta, ¿dónde se van dando esos procesos de privatización? Uno es ese, ¿no? Por ahí. ¿Cómo se van llevando a cabo? Otro, que es muy, muy, muy importante. La mayor parte de la electricidad, o un volumen muy importante de la electricidad que se genera en México y en el mundo, es a partir del gas natural. Empresas privadas a lo largo del mundo tienen que ir y conseguir el gas natural. México tiene una empresa que produce gas natural. No el suficiente, pero tiene una empresa que es Pemex. ¿Qué se hizo? Se empezó a desarticular Pemex, se dividió en subsidiarias con Salinas. Y durante el periodo posterior, bueno, también con Salinas ya en el 92, pero ya más reciente, se hizo exactamente lo mismo con CFE, que ustedes pueden decir, bueno, pues es un movimiento administrativo, ¿no? Que se vean subsidiarias para eficientar. No es un aspecto, no es ninguna sutileza ni un aspecto secundario, ¿no? Pemex Exploración y Producción, perdón, Pemex Refinación le tiene que comprar el petróleo a Pemex Exploración y Producción a precio de mercado. Eso no ocurre en ninguna empresa del mundo donde una misma empresa, Exxon no hace eso, ¿no? Iberdrola no hace eso, ¿no? Entonces, eso ocurrió con Pemex y eso ocurrió con CFE, ¿sí? Los meten en un problema a partir de, y estoy hablando de un movimiento administrativo, por eso te decía, sí, las leyes secundarias claro que son muy importantes, pero este es administrativo al interior de la empresa, cómo opera, se va llevando a cabo este proceso. Y hay veces que le dicen, no le puedes comprar a ellos, a tu misma empresa, sino le tienes que salir al mercado y a quien te lo ofrezca más barato, oye, pero yo lo produzco, o sea, una filial de Pemex, una filial de CFE lo produce. No, la ley administrativa te va moviendo, ¿no? Entonces, bueno, meternos a esos detalles, insisto, tiene que ser a nivel constitucional, a nivel de leyes secundarias y a nivel de, pues, como esta cuestión administrativa. Todo está, yo digo, por lo que he revisado, no hay ningún movimiento, como digamos, improvisado. Hay una planeación muy bien hecha, o sea, quienes diseñaron estas propuestas, o sea, hay una estructura, una armonía, y eran personas que el proceso de privatización lo tenían muy claro sobre la mesa de en qué momento, las famosas reformas de primera generación, segunda generación, tercera generación, ¿no? Entonces, bueno, ahí encontramos muchos de estos detalles. Para el caso del sector eléctrico, definitivamente las modificaciones constitucionales, pero la apertura a los permisos que mencionabas, ¿no? De generación, que siempre se tienen que montar a la red de Comisión Federal de Electricidad. Si yo ahorita tengo aquí la capacidad de generar X cantidad de electricidad, la tengo que subir a la red de Comisión Federal de Electricidad. La electricidad, acuérdense que tiene el problema de que no se puede almacenar. Bueno, ahora hay unos avances por ahí, se puede almacenar muy poquito, pero esencialmente no se puede almacenar. La produces, la subes a la red y se consume casi en automático, ¿no? Entonces tienes que tener muy bien articulado esa parte. En el momento que hay estas generaciones privadas, pues a lo mejor una comunidad pequeña, ¿no? Pues genera su propia electricidad para ellos mismos consumir, a pesar de que la suban. Pero
mucho de lo que ocurrió, que fue un proceso pues no tan lento, más o menos acelerado, fue los permisos de autoconsumo, la cogeneración, siempre vinculados a la CFE, pero al mismo tiempo desplazando a la CFE. Si CFE no pudiera producir, pues se entiende que entren los privados. Ese sería un argumento, pero no era el caso. CFE podía producir, ¿sí? Y se le fue desplazando intencionalmente. Entonces, ahora ya no vas a producir el 100, ahora vas a producir el 90 y yo el 10. Bueno, está bien, ahora el 80 y yo el 20. Y así hasta las condiciones más o menos en las que nos encontramos. Pero siempre dándole preferencia a los privados, porque otra de las cosas que tenemos así en el chip es, con las que nacemos en el disco duro, el sector privado es más eficiente que el sector público. Así por definición. Pero tenemos ya también evidencia que no necesariamente es así. Yo siempre les digo, si lo vemos para el caso de México podríamos discutirlo, pero si decimos lo mismo para el caso del gobierno alemán, a lo mejor ya no es tan lineal el asunto que uno es más eficiente que otro, sino hay maneras de aterrizarlo, hay maneras de discutirlo, y no están así. Y aquí creo que tiene que ver esta parte de lo estratégico y lo no estratégico, ¿no? Cuando el gobierno administraba hoteles, por ejemplo, podríamos decir, está bien que el gobierno ya no administre hoteles, que se dedique a otras actividades, pero la electricidad tiene que ir a discusión, como te lo decía hace rato, y que creo que tenemos muy claro eso, Eduardo, alrededor de un bien estratégico o una mercancía más, que es lo que estamos discutiendo sobre todo en los últimos 40 años con electricidad, con petróleo, con agua, ¿no? ¿Cómo los caracterizamos? No pueden tener la misma manera de atenderlos que otras mercancías. La administración de hoteles, por ejemplo, sí, y ahí podríamos estar de acuerdo, pero otros no necesariamente deben de caer en esas mismas categorías por lo estratégico que son, ¿no? Y entonces, bueno, poner atención a esas modificaciones es central, ¿no? Nosotros desde la economía, pues tenemos esta cuestión, pero necesitamos voltear al derecho y más adelante, que es un poco, imagino hacia dónde vamos, hacia las comunidades, la población y todos esos, todo, porque si te pierdes en algún momento, ya no alcanzas a entender el proceso, ¿no? Por ahí creo que más o menos. Oye, Quetzal, y esta parte que mencionabas, se dan estos cambios en leyes secundarias, constitucionales, en términos administrativos tú compras la electricidad ya no a tu filial, ¿no? O a tu subsidiaria, sino te ves obligado a comprarla a un privado. ¿Y cómo se va a desplazar estos privados con los permisos que mencionan, ¿no? De autogeneración o cogeneración, autoabastecimiento? Y regularmente, al menos inician estos permisos como, pues ahora sí que autoabastecimiento, ¿no? Pero el problema es que cuando los privados empiezan a generar, pues va aumentando la producción y quieren más, y quieren mercado. Entonces viene la presión para que CFE deje de producir. No es el proceso que nos estás planteando, es decir, es un proceso planeado, o sea, no es fortuito, sino que es planeado en ese aspecto. Y entonces CFE sigue teniendo el mercado mayoritario en ese momento. Luz y Fuerza sigue teniendo el mercado. ¿Cómo se da este proceso de irlos desmantelando, de irlos desgastando? Se hablan de varios procesos al interior, ¿no? de las empresas, sobre todo cuando se extingue Luz y Fuerza. Bueno, hay una justificación técnica para hacerlo, ¿no? Pero evidentemente se da un proceso de necesidad del capital privado para irlos desplazando. ¿Cuál es este proceso? ¿Cuáles son los elementos que tú ves pues más importantes para orillar a su desmantelamiento? Y ahora sí que es que CFE no puede producir, pero digamos no es que no pudiera producir, sino que fueron orillados a hacerlo. Y bueno, además pues toda la orientación de la opinión pública para pues legitimar esta desaparición de Luz y Fuerza y para legitimar ahora pues que CFE ya no puede operar. Las empresas públicas, para el caso de México, han tenido y tienen problemas administrativos y cuestiones de productividad y de eficiencia que deben ser resueltos. Eso es cierto, ¿no? También decir que no sería pues irnos al otro extremo, ¿no? Tú dijiste poner las cosas tal cual son. Ese es un problema, ¿no? Que se puede trabajar y discutir en otro lado. Pero ese no es el problema central de las empresas. No es que debido a su gran volumen que tienen en términos administrativos, es todo lo que se lleva al gasto y no son eficientes, etc. No es ese el asunto central, ¿no? Acá lo que ha ocurrido particularmente con estas dos grandes empresas que todavía existen, la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, es que siempre, como bien dijiste, se necesita un argumento técnico
para justificar cualquier cosa, digamos, de política económica. Para que no sea, aunque sí lo es en muchos casos, un aspecto ideológico, pero sobre todo de intereses. Siempre se necesita una justificación técnica. Como se les conoce comúnmente a los tecnócratas, son esos, ¿no? Que nos los presentan como puros, como apolíticos, ¿no? Neutrales, ¿no? Dicen ahora en redes sociales, dato no relato, ¿no? Como si la cosa fuera tan sencilla como esa, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió con estas dos? Bueno, parte de ellas, el argumento principal es este que te decía, el sector privado es más eficiente que el sector público. Bueno, pero tenemos, y otra discusión muy importante es combatir siempre los monopolios, que eso quienes estudian economía les enseñan, los monopolios perjudican al consumidor final. Pero aquí hay una característica, hay algo que se llaman, que son estas empresas monopolios naturales, donde el sector privado no tiene la capacidad, entonces tiene que entrar el sector público y hacerlo, ¿no? Y lo hace, bueno, lo más conocido es para el caso de la electricidad, cuando las empresas privadas, antes de la nacionalización, no querían llevar el servicio a ciertos lugares porque no les convenía, no es que no quisieran, sino que no les convenía y pues dentro de la lógica normal, natural de las empresas, se entiende, yo no voy a ir a invertir allá porque no voy a obtener una ganancia, es más, puede que pierda. Y es válido, eso me parece válido. Entonces, el Estado toma el control, lo hace porque no está ofreciendo con la idea de ganancia, sino con la idea del papel del Estado en ese momento de garantizar que cierta comunidad pequeñita pero importante y que pertenece al país tenga acceso a la electricidad porque es un componente importante para el crecimiento, pero sobre todo para el desarrollo de esa comunidad, aunque sea muy pequeñita y alejada, no importa, ¿no? Hoy en día ocurre lo mismo con el Internet. El gobierno actual ha puesto esa discusión sobre la mesa. Hay empresas privadas que no quieren poner Internet en X lugar porque no les conviene, ¿no? Y es exactamente esa misma lógica, ¿no? Entonces, bueno, acá todos estos procesos que se han ido presentando, que se han ido poniendo sobre la mesa, vamos a justificar que la empresa que tenemos no puede hacer X o Y actividad, bajándole, por ejemplo, el presupuesto, sutilmente, pero año tras año, ¿sí? O no inviertas en mantenimiento, o no desarrolles o no construyas una nueva planta, que es parte como del proceso natural y de crecimiento de todas las empresas, en este caso paraestatales. Entonces llega el periodo 2 y le dicen a CFE, necesitamos esta cantidad de electricidad. No, pues yo no puedo. ¿Pero por qué no puedes? Pues porque el año pasado no invertí. Bueno, pues ni modo. Y volteas al sector privado, ¿tú sí puedes? Sí, yo sí puedo. Y viene, ¿no? Es un poco, cuando alguien va pasando, vive un proceso, por ejemplo, de enfermedad, ¿no? Te estás recuperando y te ponen a correr. No lo puedes hacer. En ese momento no lo puedes hacer, ¿no? Pues así le hicieron o le han hecho permanentemente a estas dos empresas. Las han sometido a situaciones de estrés y les piden que den el máximo. No pueden. Y en estricto sentido no pueden, ¿no? O sea, ahorita en este momento, hoy, si de un momento a otro los privados dicen paramos, CFE podría como el 90%. Tampoco es tan poquito, el 90%, que es muchísimo, ¿no? Pero el total no. Claro que no puede porque hay procesos previos de desmantelamiento, de faltas de inversión, de falta de capacidad, de innovación tecnológica. CFE y Petróleos Mexicanos se caracterizaban porque, contrario al resto de la industria en el país, ellos sí desarrollaban su propia tecnología. No cerrado, ¿no? Iban con otras afuera del mundo y traían unas patentes, contrataban y demás, pero esencialmente hacían sus propios desarrollos, toda esta cuestión que te digo, la infraestructura. Entonces, básicamente lo que hicieron fue eso, ¿no? Enfermarlas y después pedirles que den el máximo de rendimiento. Y en efecto, cuando les piden que den el máximo de rendimiento, no lo pueden dar. Pero no lo pueden dar por eso, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se intenta ahora? Si se les da inversión, si se les deja operar, si se les impulsa, pues el sector privado, por muy grandes que sean las empresas, que las hay, ¿no? Suena Iberdrola, pero por ejemplo General Electric en otras partes del mundo es un monstruo, ¿no? Podría, pero de todos modos a nivel nacional no. CFE todavía tiene presencia. ¿Por qué? Básicamente porque tiene la infraestructura. Ese es como su brazo fuerte y es lo que dicen que es a lo que se debe enfocar. Sabemos que no va por ahí. Pues si tienes todo el proceso, pues te quedas con el proceso por
lo que te decía hace rato, la centralidad del bien que estás trabajando y la importancia que tiene para el sector. Entonces, ¿qué hicieron? Muy rápido, y con esto ahora sí termino, Eduardo. Hacen esta especie de mercado paralelo a la CFE. Si ustedes ven, y yo les recomiendo que quienes estén interesados en estos temas vean los foros de discusión del Congreso, fueron muchos días y son muchísimas horas ahí, pero tenían una ventaja, que llegaban expertos para defender y para defender la propuesta de López Obrador y otros para defender la propuesta del Pacto por México de Peña Nieto, ¿no? Y hay elementos técnicos muy a detalle donde ahí se ve muy claramente, demuestran muchos de los directores de la Comisión Federal de Electricidad cómo opera un mercado paralelo, ¿sí? De generación de electricidad, pero como te lo decía hace rato, montado en la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad. Regreso al punto, quieren entrar, entren, monten su infraestructura, no lo van a hacer. Es el mismo problema que del porteo que le llaman con la telefonía. Dicen que Carlos Slim, bueno, Teléfonos de México en un momento previo, el Estado montó la infraestructura, se la privatizó a Carlos Slim, él la tiene y Slim le cobra a sus competidores para que se suban a la red. Es exactamente el mismo caso, ¿no? Con distintos, uno caso telefonía y el otro caso electricidad, pero el porteo, el subirse a la red es lo caro. Entonces le pagaban una parte a la CFE por subirse a su red, por el porteo, pero al mismo tiempo la iban sacando. Entonces yo, en lugar de comprarte a ti CFE, que siempre vienes produciendo, no. Y ahí viene la otra parte interesante, porque CFE ya tenía montada cierta infraestructura, sobre todo a partir de las hidroeléctricas, y las tenía que poner a trabajar a su capacidad mínima, ¿sí? O incluso no ponerlas a trabajar para darle prioridad a esos otros. Si tú tienes infraestructura que no está produciendo, se deteriora rapidísimo. Y lo mismo, exactamente el mismo proceso ocurrió tanto en Comisión Federal de Electricidad como en Pemex en el caso de refinación, ¿no? Las refinerías estaban trabajando en el 2018 al 38% de su capacidad. 38% de su capacidad, ni a la mitad. Bueno, las hidroeléctricas estaban también trabajando abajo de su capacidad, deteriorándose y siendo que no es petróleo, no es combustóleo, no es diésel, son las presas, porque ahí aprovechar las condiciones que tiene el país. Lo que hace Estados Unidos, lo que hace China, tienes estos grandes ríos, esta capacidad de las presas, lo aprovechas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues ya cuando van y te dicen, es que esa presa ya no está funcionando, ¿sí? Ya no está funcionando porque se le dio prioridad a este mercado paralelo que funcionó y poco a poco se fueron metiendo al grado de tener las proporciones que manejamos hoy en día en generación de electricidad. Retomando un poco este elemento que planteabas de cómo ha ido avanzando el capital privado respecto al capital al eje público, ¿cómo se ha ido reconfigurando a partir de todo este proceso de privatización? O sea, ¿cuánto produce las paraestatales, que ahora el CFE ya no es una empresa paraestatal, sino una empresa productiva del Estado? Luz y Fuerza a partir del 2009 ya no está. ¿Cuál es la reestructura de este mercado? Aunado a esto que comentabas del mercado paralelo, o sea, en términos productivos y de generación de electricidad, ¿cómo se ha reconfigurado? Bueno, un punto importante que hay que tener sobre la mesa es cómo funciona así a grandes rasgos el sistema. Se genera la electricidad de distintas formas. Puede ser con gas, que es la mayor parte de la producción, digamos, en el mundo. Está la energía nuclear también, que tiene una participación importante. Que recuerden, en México tenemos Laguna Verde, ¿no? Que también tiene muchos años y es importante. Europa tiene sus procesos alrededor de lo nuclear, Estados Unidos y demás, ¿no? Con combustibles derivados del proceso de refinación y la energía eólica, la energía solar, etcétera, ¿no? Fotovoltaica. Ese es un primer momento. Se genera y, como ya habíamos mencionado, se tiene que inmediatamente subir a la red. En este proceso de generación participan privados y la Comisión Federal de Electricidad. La red le pertenece a la Comisión Federal de Electricidad. En términos técnicos ubican transmisión y distribución, que es inmediatamente se monta la red y después cómo lo aterrizan al consumidor final, que sobre todo es el sector industrial. O sea, sí, nosotros lo tenemos muy a la mano porque nuestras casas, los hogares, el servicio doméstico es así y nos llega el recibo, pero los grandes consumidores es la parte industrial y comercial dentro de la estructura económica de la sociedad mexicana. La parte de la red y de la comercialización, esa
solo participa la Comisión Federal de Electricidad. En donde estamos en el debate es en la generación de esta electricidad que puede ser a partir de estos mecanismos. Le dan entrada, la gran modificación, ya digamos en términos formales en el 2013-2014, donde mediante un mecanismo alrededor de los costos marginales, ¿no?, le dan entrada a las energías que tienen los costos variables más bajos, que es la eólica, la solar, y ya después entra la CFE. Pero antes, que es la pregunta que haces, van participando poco a poco. CFE ya no produce el 100% que producía en los años 90, el 100% de la electricidad la producía CFE, de distintas formas, pero la Comisión Federal. Laguna Verde, que es la planta nuclear, le pertenece a la CFE, por eso es el 100%, era el 100%. Fueron entrando poco a poco dándole participación a ese sector a partir de las modificaciones que ya vimos, donde puede entrar un generador con gas natural, las plantas de ciclo combinado. Hay plantas de ciclo combinado privadas, distribuidas en todo el mundo, cerca de los centros industriales, porque es lo que te decía, cerca del mercado, ¿no? Cerca de quien te lo compre, ¿no? Entonces, ese es un primer momento, ¿no? Y que ese va relacionado con la otra parte de todo el grueso del sector energético, que es Petróleos Mexicanos, que es quien produce el gas. Porque, por ejemplo, llegaremos a ese punto, pero Iberdrola tiene un contrato por 25 años para que Pemex le venda gas, combustibles y demás para que pueda operar sus plantas de ciclo combinado, creo que allá en Nuevo León, si mal no recuerdo, en el norte del país, ¿no? Tiene un pie acá en el eléctrico y otro pie acá en el petróleo, ¿no? Porque se necesita eso, ¿no? Entonces va entrando poco a poco. Si, regreso al punto, si CFE no hubiera podido desarrollar, invertir en una planta de ciclo combinado, pues adelante, pero ya no tenía inversión porque se le dio menos presupuesto, no pudo hacerlo, entonces tiene que entrar el privado, eso que mencionábamos. Ese es un mecanismo. Y el otro es esta idea que ahorita vamos a tocar de las energías verdes y renovables. Hay un concepto que a mí me gusta mucho que es el greenwashing, este lavado verde, que sobre todo está definido a partir del consumo. Si yo me baño en 5 minutos, si yo dejo de consumir popotes, si yo llevo mis bolsitas al súper, híjole, pues ya puedo dormir tranquilo. Sí, con eso resuelves. No, acciones individuales no tienen repercusiones generales o de gran impacto, no estas, ¿no? Habrá algunas que sí, estas no. Porque tú te puedes bañar en 5 minutos en lugar de 20, pero FEMSA, que mencionábamos hace rato, la cantidad de agua, las cerveceras, la cantidad de agua que consumen para la elaboración de sus productos, la industria automotriz, la industria que para la elaboración de carne, la producción de carne, no hay manera de compararlo o de dimensionar uno con otro, ¿no? Entonces, ese mismo lavado ha ocurrido con las energías verdes o limpias o renovables que nos las han puesto como la gran salvación, ¿sí? Voy a dar dos casos particulares. La eólica. La energía eólica necesita ponerse en alguna superficie, que para el caso de México hay que ver a quién le pertenecen esas superficies, que son las comunidades. Pero bueno, se llegan a acuerdos y se logran poner. Los mismos aerogeneradores, para poder funcionar, entre otras cosas, además de la contaminación auditiva, que es muy importante, por ejemplo, tienen una gran demanda de lubricantes. Eso nos regresa a el petróleo, a la refinación. Bueno, ahí está, por un lado. Estas afectaciones que hay hacia las aves también está ahí, es otro punto. Lo mismo ocurre, o bueno, con sus proporciones, con los parques fotovoltaicos, porque los ponen en grandes superficies, todos hemos visto estas imágenes, ¿no? En grandes superficies en China, en Australia, se ven, esos ya están ahí, ¿no? Esa tierra se le cambia el uso. ¿Para qué se usaba esa tierra? Pues va a depender, puede ser uso agrícola, puede ser industrial, puede ser doméstico, no lo sabemos. Y se ha ido demostrando que la fertilidad de la tierra se va a cero. Si tenía poca, si tenía mucha, pues ya no le da el sol. Literalmente la tierra ya lo detienes un poco antes y tiene implicaciones, por un lado. Y por el otro lado, la elaboración de las celdas, ¿no? Pues requieren de un montón de insumos minerales, sobre todo. Y los procesos de extracción de minerales a nivel mundial siguen siendo los más rústicos que nos podemos imaginar, retrógradas, contaminantes, sí, o sea, una cosa impresionante que se requieren para poner esas celdas, ¿no? Entonces, los ingenieros y las ingenieras lo que han hecho es
hacer un cálculo fuera de lo social, digamos, ¿no? Decir cuánta cantidad de energía requieres para producir energía, o en este caso electricidad, y dicen, no sale, no nos da porque ve todo lo que utilizas. Sí, pero las empresas lo ven de otra forma, sí sale en términos económicos, en términos de costear. Y eso ha sido parte de la argumentación alrededor de, si a ti te dicen, ¿prefieres que se produzca electricidad con carbón, con combustóleo o con verdes y limpias? Pues casi todos en automático vamos a decir, pues verdes, limpias, pero es parte de ese greenwashing, ¿no? Que te va convenciendo y dices, no, pues obviamente con carbón ya no. Pero te voy a dar un dato, Eduardo, porque hace unas semanas ahora con lo de Pemex estamos discutiendo eso. La mayor parte, el principal componente que se usa en la parte asiática, en Asia, pero la parte que da hacia el Pacífico, ¿no? Para producir electricidad es el carbón. No petróleo, no gas natural, el carbón. Y sabemos que casi todo lo que se ensambla, se produce en todo el mundo, o es chino, o es de la India, del sureste asiático. Entonces, parte de este greenwashing es estas noticias que vemos. Alemania ya es libre de carbón. ¿Hay que ir hacia allá? Pues sí, hay que ir hacia allá. Si un ciudadano alemán no consume nada ensamblado en la parte asiática, en la parte del Pacífico de Asia, sí es libre de carbón. Pero si no, no. O sea, ahí adentro ya no se consume. Pero, en serio, la mayor fuente de energía para producir electricidad en esa parte del mundo de Asia es el carbón. No estamos hablando de petróleo, no estamos hablando de gas, estamos hablando de carbón. Nos regresamos 2 pasitos. Estamos lejos de eso todavía. Parte de la justificación fue poner las energías limpias, las energías renovables, pero fue así parte como fueron entrando, ¿no? Junto con la capacidad, poner en cuestión la capacidad de la Comisión Federal de Electricidad, de esto que hablamos, ya no pueden, y si en ese momento no pueden, pero si se hace un proyecto a mediano plazo, donde se invierte en CFE, donde se le den los recursos suficientes, en 4 o 5 años con volúmenes considerables de inversión, podría estar en posibilidades de producir el 100% de la electricidad. O sea, rapidísimo, ¿eh? Porque ya tienen todo el siglo XX produciendo electricidad y lo que va del XXI saben cómo hacerlo, ya tienen toda esa experiencia y además ya están los avances tecnológicos para eso. Incluso, acuérdense que CFE tiene parques eólicos también, tampoco es como que se hubiera quedado estancado. No, tiene desarrollos tecnológicos, tiene parques eólicos, ¿no? Hay que ver, hay 2 proyectos muy importantes, por ejemplo, alrededor de la energía solar públicos, uno justo en Nuevo León, si mal no recuerdo, y otro el que está haciendo la jefa de gobierno, ya no en estos no en el terreno, en el campo, sino en el techo de la central de abastos, ¿no? Que dice que va a ser el parque solar más grande, ella dice creo que del mundo, no recuerdo, en una ciudad, ¿no? Todo la superficie, el techo de la central de abastos, que no es cualquier cosa, es el mercado más importante de América Latina, y se va a aprovechar para eso, ¿no? En ese caso, la jefa de gobierno trabaja esos temas, entonces habrá que escucharla, ¿no? Pero hay proyectos, sí, los gobiernos pueden enfocarse a eso, sí, pero una empresa privada lo que menos quiere es competir con el gobierno por el tamaño, ¿no? Entonces, bueno, un poco así es como han ido entrando, a todo esta y desplazando. Cada que entra un privado es desplazamiento del público, ¿no? No es una cuestión de armonía y demás, no. Es suma cero, entra uno, sale otro, entra uno, sale otro. Es avanzo porque sí, desplazo. Sí, ¿no? sí, es esa la manera. En esta parte que comenta esta reconfiguración, bueno, el elemento como más visible ha sido la participación en la generación. O sea, ya entrando un poco en materia de la reforma eléctrica, bueno, se plantea la reforma eléctrica, lo hace López Obrador, y plantea que en la actualidad CFE ha perdido tanto que ahora los privados producen cerca del 68% de la generación eléctrica y CFE el restante 32%. Entonces, lo que plantea en un primer momento la reforma eléctrica es, digamos, revertir o al menos frenar esa inercia, ¿no? Plantea porcentajes de recuperación un poco de energía, que ahorita lo comentamos, y también, digamos, ese es un eje importante. Pero, ¿cuáles han sido las consecuencias de este aumento de la producción? Porque se hablaba, es que ya quitamos a Luz y Fuerza, es que va a llegar la eficiente empresa privada, y eso va a generar disminución de tarifas, eso va a generar mayor bienestar, va a generar mayor acceso a la electricidad, ¿no? Como un bien de los ciudadanos. ¿Esto se ha cumplido? Ahí me gustaría como profundizar en ese aspecto. Ahí, antes de entrar puntualmente a esto, tenemos la experiencia internacional.
La experiencia internacional sirve para ir a ver qué ha ocurrido con ciertos modelos, pero no podemos traérnosla tal cual porque la realidad es otra. No podemos estar importando modelos como se ha hecho por muchos años, ¿no? Pero sí podemos ir a ver qué ha ocurrido. El, una investigadora de la Universidad de Florida presentó el año pasado un documento en donde el proceso de la privatización de la electricidad en Estados Unidos se llevó a cabo de manera a distintos ritmos dependiendo de las dinámicas de cada estado. Y demostraba en ese estudio que los estados donde hay mayor participación de privados, las tarifas son más altas, los costos más bajos para los privados, obviamente, se han ido eficientando las empresas, pero las tarifas más altas. En contraste, donde todavía hay una participación fuerte del sector público para la generación de electricidad, donde las tarifas han ido a la baja, ¿sí? Entonces, ella ponía ahí a la discusión. En esa presentación, te comentaba hace rato, un excomisionado de la Comisión Reguladora de Energía dijo, sí, pero con subsidios. Y ella dijo, no, sin subsidios, ¿no? O sea, ahí ya hay estos contrastes. Eso fue el año pasado. Este año, con todas las problemáticas que hemos vivido a partir de la pandemia y sobre todo a partir del conflicto entre Rusia y Ucrania, Reino Unido ya dijeron, ya lo están planeando, de que el órgano encargado de controlar la red eléctrica es un órgano privado. Lo van a nacionalizar para que sea otra vez el Estado el encargado, porque, dicen ellos, estamos detectando que hay intereses de por medio, ¿no? Otro caso. El más sonado fue el de Texas el año pasado también, ¿no? Donde incluso afectó a México y fíjate ahí que hizo, que ahí operó el sistema energético nacional como uno solo. CFE necesitaba combustible para poder echar a andar sus plantas, no tiene que salir al mercado, como sí le hicieron en Texas. Le dijo a Pemex, necesito esto. Pemex se encargó de abastecer y se hizo una parte con energía sucia, sí, porque era una emergencia, no era la normalidad, era una emergencia. Y adelante, se evitaron grandes apagones como sí ocurrieron en Texas, sobre todo, porque Texas está aislado, su red está aislada del resto de Estados Unidos, por eso no se pudo conectar y no pudieron mandarle electricidad de otro lado, ¿no? Pero México pudo resolver esa cuestión. Y bueno, y el caso mismo español, ¿no? Que es como que el más sonado, donde pero que está relacionado con el tejano, porque los precios del gas, por ejemplo, se despegaron porque obedecen a la oferta y a la demanda, ¿no? Entonces la empresa dice, yo no voy a poderme producir a ese precio del gas porque no me conviene, y está bien, tienes toda la razón, eres un empresario, eres una gran empresa, no lo hagas, pero viene la discusión de inicio, ¿no? De el bien tan importante que es la electricidad en todos los sentidos. Y pensemos en esto que les decía, pero también en comercios, en hospitales, que es una parte central, la industria, el abastecimiento de agua, por ejemplo, la entrada y la salida de agua a los hogares, todo está mediado por la electricidad. Algo que va en la propuesta es con que sea como una especie de derecho humano el acceso a la electricidad. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, tenemos esas experiencias. Y hay muchas otras, ¿no? Me parece que el de Australia también fue algo conflictivo donde tiene que intervenir el Estado. El otro caso también es que en Estados Unidos se ha ido montando la red de infraestructura y no se le ha dado mantenimiento, se le tiene que dar mantenimiento. Y las empresas privadas dicen, no me conviene irle a dar mantenimiento. Entonces ya se está viendo que va a ser un problema y el Estado va a tener que intervenir para darle mantenimiento a la red. No a la generación, no a la comercialización, sino a la pura red de transmisión de electricidad. Son algunos de los problemas que esas son consecuencias de procesos previos privatizadores. No surgieron ayer, son procesos de 10, 15, 20, 30 años que ponen ahí sobre la mesa que nos permiten tener estas cuestiones. Acá, ¿qué es lo que se tiene que ver? Los costos de producirla, pero los costos totales, no solo los costos variables, ¿no? Ver qué impacto tienen las tarifas. El más eficiente es la CFE por las hidroeléctricas que comentábamos. Es muy barato producir electricidad con las hidroeléctricas que ya están montadas, ya están construidas. Hay que es lo que está haciendo este gobierno, modernizarlas, las turbinas, ¿no? Sobre todo porque esto que les decía, estaban abandonadas y en deterioro, no se usaban y eso atrofia, ¿no? La infraestructura. Pero esa es una, va a tener costos más bajos. Y aquí opera el subsidio, que es lo que comentábamos, que era un subsidio que, bueno, sí llega al consumidor final, pero ¿quiénes son el consumidor final? La parte industrial,
la parte doméstica y otra parte que se va al campo, normalmente es como lo dividen. Entonces, si el industrial recibe un subsidio, ¿no? Pues, y ese mismo industrial que recibe el subsidio de la electricidad tiene inversiones para la generación de electricidad, pues a veces en algunos casos hasta doble subsidio, ¿no? El último, digamos, y uno previo para la generación. Ajá, y que no necesariamente se ha visto en términos reales en cuestiones que tienen que ver con disminución directa de tarifas, así como, porque es parte de la narrativa, Eduardo, y digo, yo sé que tú lo sabes muy bien, pero a mayor número de competidores, una disminución de precios. Otra, la oferta y la demanda, ¿no? Sí, otro de los argumentos de las reformas del Pacto por México, bien hechos, bien organizados y demás, pones en la Constitución la palabra competencia. Y tenemos una institución que es la Comisión Federal de Competencia Económica. Debió haber sido la Comisión Federal de Regulación Económica. Una cosa es regular y otra cosa es promover la competencia. Acá lo que metieron es la promoción de la competencia, es otra cosa. ¿Sí? Y hay que ver los documentos y la manera en la que trabaja la Comisión Federal de Competencia, pero que está relacionado con esto, porque toca, bueno, a telecomunicaciones no, porque telecomunicaciones tienen su propio órgano regulatorio y el energético el suyo, pero alcanza a tocar distintos de estos elementos. Por eso yo te decía hace rato, tú ves la manera en la que presentaron las reformas, están muy bien hechas, con este fin privatizador, ¿no? Revertirlas tiene que ir en el mismo sentido. Entonces, pensar en esta parte, regreso a la parte de las tarifas, pensarlo así como no es tan lineal el asunto como que entren más competidores para que baje el precio. Hay experiencias internacionales donde eso no necesariamente ha ocurrido. E incluso van en el sentido contrario, en donde a mayor participación del Estado, aún sin subsidios, hay un mejor movimiento de los precios a la baja. Y si hay subsidios también, aquí se cruza, me preguntaba hace rato un amigo que trabaja en temas de política monetaria, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora con esta ola inflacionaria, ¿no? Que no ha parado, tiene que ver, ¿no? No es un fenómeno estrictamente monetario, ¿no? La cuestión de la inflación, sino tiene que ver con esto de que si liberas los precios de gasolinas, diésel y electricidad, estaríamos no en 7 puntos y algo donde estamos ahorita, sino probablemente estaríamos arriba de eso seguro, ¿no? Entonces tienes una política energética que necesita ir acompañada de, o que va, no que necesite ir acompañada, sino que va teniendo influencia en otro tipo de política, en este caso, por ejemplo, la monetaria, ¿no? Pero al nivel de los precios hemos visto que esos subsidios, el caso sonadísimo de los Oxxos, ¿no? Pero no es posible que una empresa tan gigante como es FEMSA tenga un subsidio y un consumidor final que de repente ocurre, sobre todo en los estados que requieren aire acondicionado y después calefacción por el tipo de clima, ¿no? Tarifas altas, ¿no? Donde a lo mejor la familia se tiene que ir a refugiar, duermen todos en un cuarto, ¿no? Para no tener prendidos los calefactores, no tener prendidos los aires, y otro sector con subsidios viven de eso, ¿no? Y ahí es un poco este cinismo de las empresas de libre competencia, pero pegados al subsidio estatal, ¿no? Para poder operar, ¿no? O sí o no, ¿no? O sí para afuera y no para adentro, al revés. Es muy interesante. Identificar a los actores. Y con esto termino, Eduardo. Sí, Iberdrola es muy importante, ¿no? Como una de las empresas, pero cuando se abre el sector, en este caso, surgen nuevas empresas. Carlos Slim tiene empresas petroleras. Carlos Slim interviene en las minas ahora. Bueno, pues Carlos Slim interviene en todo lo que ocurre en México. Los Bayeres, que son los dueños del Palacio de Hierro, de GNP, del ITAM, ¿sí? Inmediatamente se hacen estas reformas, crean su empresa de energía en electricidad y en petróleo. Y ahí el director de la empresa de electricidad de los Bayeres, en un primer momento, no sé si al día de hoy, pero en un primer momento de que la echan a andar, es el que era el director de la compañía de Luz y Fuerza cuando la extinguen. Y el director de la compañía de los Bayeres del área petrolera, era el encargado de muchos años de Pemex Exploración y Producción. ¿Sí? Lo que hablábamos hace rato. Las puertas giratorias, dicen desde la política, el revolving door, pero yo digo que desde economía eso debe ser trabajado como procesos de privatización del conocimiento. Estas personas que llevan
10 años, 15 años, 20 años, 30 años trabajando en el sector, que lo conocen muy bien y que acaban terminando trabajando en estas empresas. Los casos sonados son los que tú decías hace rato, Felipe Calderón, Ernesto Zedillo, ¿no? Que es así, la desfachatez total. Pero estos otros, que son los que la operan, terminan ahí. Y ya saben dónde. Por eso cuando, para el caso de petróleo, decían, no, licita esta parte, no aquella, porque yo sé que el petróleo está aquí. Con la electricidad, no, búscate un parque en esta zona, porque ya sabemos que ahí están las condiciones. Y para saber que ahí están las condiciones, no es como que yo veo, se hacen estudios, que ya muchos de ellos están hechos para la cuestión del sol, la luz y del aire, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy interesante ver a estas empresas, por ejemplo, de los Bayeres. Acuérdense que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, los Bayeres recibieron la medalla Belisario Domínguez del Senado. No fue cualquier cosa. La Belisario Domínguez no es una medalla, un reconocimiento cualquiera, pero hablaba del proyecto, ¿no? De esta transmisión hacia eso. Y la electricidad fue uno de ellos. ¿Qué empresas? Pues esas que no tienen tanta... Ajá, pero ahí están operando, tienen contratos, participan directa e indirectamente en todas estas cuestiones. A veces adentro misma de la CFE o de Petróleos Mexicanos en aquel caso, y a veces afuera para competir, dependiendo los intereses. Es muy interesante ver empresas, actores y estos actores que van y vienen del Estado, ¿no? Al sector público. El más famoso siempre fue que fue secretario, creo que también de Energía y de Telecomunicaciones, Luis Telles Quenzler, pero hay muchos, o sea, al detalle, fuera de, si nos vamos a subsecretarios, que te decía de Gil Díaz, que termina trabajando en Movistar, su hijo tuvo una empresa que se llama Oro Negro, que le licitaba a Pemex. O sea, están ahí, su hijo, ¿no? Ya después tuvo problemas y creo que, no sé si fue a dar a la cárcel, pero tenía problemas, pero ahí estaban, ¿no? Y nos podemos ver, esas redes de corrupción son las que se van formando a propósito de un nuevo mercado, una nueva manera de relacionarse. Es bien interesante, sí, sí, sí. Entonces, son algunos de los agentes, Eduardo.